Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos ahora en esta tarde. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy es la última teórica porque la próxima ya sería después de la semana de ingeniería. La semana próxima, como yo les había dicho, no vamos a tener clase de la materia. Vamos a estar abocados a diferentes conferencias que le fuimos pasando con Vicente para que ustedes puedan asistir a ver varias temáticas de lo que es inteligencia artificial y dónde se la está aplicando. Hoy vamos a ver el funcionamiento de redes neuronales y vamos a dejar para la otra semana, o sea, después de la semana de ingeniería, lo que es función del descenso del gradiente, y vamos a dejar también lo que es todo lo que vendría a formar parte de lo que es el algoritmo básico de backpropagation. Entonces, vamos a hacer una visión de cómo funciona la red neuronal, de varias etapas. Primero vamos a hacer un pequeño recuento de cómo está armada las redes neuronales. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo funciona, cómo es internamente una red neuronal, y de ahí vamos a trabajar con un modelo básico de backpropagation, que es el primero de los temas que vamos a ir viendo. Previamente necesitan una base matemática para poder avanzar con la temática de backpropagation. La base matemática necesaria es que manejen, por ejemplo, todo lo que es matrices, productos de matriciales, en lo que es la matriz transpuesta y el concepto de matriz transpuesta, matriz inversa. Eso lo vamos a necesitar para poder resolver las redes neuronales. Y después, creo que les había comentado yo la semana pasada, lo que es todo lo que es la regla de la cadena, que se utiliza para lo que son derivadas de funciones que están asociadas entre sí. Entonces son dos temas de matemática que lo deberían saber, pero igual lo vamos a repasar acá, que lo vamos a necesitar para poder entender las redes neuronales. Ahora lo vamos a ver no desde el algoritmo, sino de la parte operativa de la red neuronal, cómo funciona, la vamos a entender. O sea, en la clase de hoy van a entender cómo funciona una red neuronal básica, y sobre esta base recién vamos a entrar a ver la teoría, o sea, recién vamos a entrar a ver lo que es toda la regla de la cadena y cómo trabajamos con funciones matriciales. Capaz que eso también inclusive lo sumemos en las clases prácticas, o sea, capaz que el martes que empezamos después de la semana de ingeniería, que es martes 8, vean con Vicente Chivilisco lo que es regresión lineal, cómo se trabaja con regresión lineal en forma muy simple, cómo lo asocian con lo que es las matrices compuestas, y todo lo que es el producto matricial, y estimo que vamos a entrar a ver algo el algoritmo del descenso del gradiente, que es uno de los más simples para empezarlo a estudiar. Bueno, vamos a hacer un repaso simple ahora de lo que hemos venido viendo, pero puedo repetir, es clave que entiendan el funcionamiento, porque después cuando entremos a ver el chain rule o cuando estemos viendo lo que es producto matricial con la matriz transpuesta, se va a complicar. Entonces esta es la parte inicial, que no es complicada, así que es importante que presten atención. Igual va a ser corto y no voy a entrar demasiado en el detalle matemático profundo. Vamos a presentar ahora la parte, vamos a hacer un repaso muy simple. Vamos a quedarnos en dos partes que hemos visto ya de la clase anterior. Pueden preguntármelo cuando quieran. Vamos a pasarnos por acá. Un repaso muy simplecito, pero igual después lo vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí. Bien, vamos a hacer un repaso genérico. Las redes neuronales básicamente, o las neuronas artificiales, están formadas por un núcleo en el cual tienen una excitación externa que trabaja junto directamente con los pesos W. Estos pesos simulan lo que son las junturas sinápticas, hacen el equivalente, y el producto de la excitación, que es un vector,
junto con el vector de pesos, la sumatoria, esta es la función U, aplicando una función de activación a la neurona, da una salida. Esta salida va a estar dada directamente por el tipo de función que estemos utilizando. Aparece un término que se llama tita, que es mucho le dice el threshold o lo que vendría a ser el umbral, que es con el cual permite activar la neurona o no se va a activar, o va a tener una activación negativa. Básicamente es la operatoria de una neurona simple. Acá estamos mostrando cómo una determinada excitación se aplica la sumatoria, que es esta función U, y la salida es la que se le aplica la función de activación. Las funciones de activación que vimos en la clase anterior estaban dadas básicamente por 4 modelos: función escalón entre 0 y 1, función escalón negativa en el cual toma menos 1, 1, función lineal, puede tomar cualquier valor, dada por la sumatoria menos la función, menos el threshold o el umbral. La función lineal mixta, esta está acotada entre un valor inferior y un valor superior respecto al eje de la Y, valores que crecen en forma lineal y luego entran en valores de 0. La función sigmoidal, es la que estamos mostrando acá, inferior, que la vamos a usar ahora. Esta función sigmoidal se vuelve asíntota 0, no toma el valor 0 y se vuelve asíntota 1. Y tiene este tipo de estructura. La función tangente hiperbólica también trabaja con un gráfico muy similar a esto, solo que se vuelve asíntota menos 1, o sea que es asíntota entre menos 1 y 1. Se los nombro porque después cuando veamos toda la parte de vectorial, estamos trabajando con la parte de flujo de tensores en TensorFlow, lo vamos a necesitar a tangente hiperbólica. Esta función de activación se llama softmax. Básicamente es una función que está rectificada. En realidad la función que estamos trabajando es esta que está en color verde y se rectifica en una función lineal hasta 0 y todos los valores negativos se los considera 0. Y hay una función que no la estamos viendo acá, que se llama softmax, que la vamos a aplicar, que lo que hace es como una transformada a valores definidos entre 0 y 1. Eso ya lo vamos a aplicar cuando veamos la parte de funciones convolucionales, es donde más se está usando. Denme un segundo, que estaban esperando en la entrada algunos de sus compañeros. Bueno, tenemos varios retrasados. Bien. Estábamos presentando esto. Esta es una función muy utilizada. La función ReLU, sobre todo cuando se utiliza para TensorFlow. Y en convolucionales, redes neuronales convolucionales, también se usa mucho. En la etapa que estamos nosotros viendo lo que es funciones del tipo, redes del tipo backpropagation, todavía no las vamos a dar el uso que se merece. Aquí hicimos una comparación entre una neurona artificial y una neurona natural. Y tomamos diferentes topologías de redes neuronales. La forma más simple, una red de perceptrón de capa simple. Tenemos redes que se van anidando y formando una red de multicapas, que es la que vamos a estudiar ahora. Aparece un concepto de redes neuronales recurrentes, que eso no lo vamos a ver en esta materia. No es temática de la materia, aunque lo incluye lo que es inteligencia artificial, nosotros no lo vemos. Es todo un tema, exclusivamente estudiar eso. LSTM, que es una función de red neuronal recurrente también, tampoco la vemos nosotros. Bueno, una red de Hochschild y Goldman son redes muy lindas, pero en la aplicación real no se está usando demasiado. Entonces nos vamos a enfocar en un modelo, que es la que no está aquí, que es redes neuronales convolucionales, que trabajan con multicapa. Pero antes de verla eso, vamos a trabajar con un tipo de red, que es la red neuronal backpropagation,
que vendría a ser considerada como una de las principales redes neuronales por su estructura y por su antigüedad, que es este modelo que tenemos acá. Tenemos algún retrasadito, tenemos varios retrasaditos. Bien, dentro de las redes neuronales tenemos diferentes tipos de topología, como dijimos, feed-forward, o sea que van hacia adelante, que es este modelo que tenemos aquí dibujado, recurrente, tienen autoalimentación, se retroalimenta, y tenemos de simple capa, o sea que no existe esta estructura multicapa, sino que está formado por una sola capa. Al término capa lo llaman a todo el agrupamiento de neuronas que están en el mismo orden de jerarquía. Aparecen tres tipos de aprendizaje. Un aprendizaje supervisado, que es cuando nosotros prefijamos una entrada en la etapa inicial y prefijamos la salida y hacemos que la neurona, la red neuronal, de alguna manera aprenda, o sea, dé un valor de salida que coincida con lo que nosotros hemos generado. O sea, le estamos indicando cómo hacer el trabajo. La red neuronal principal que tiene esta estructura son las redes backpropagation. Después aparece otro modelo de aprendizaje no supervisado, que no la vamos a estudiar acá por ahora, que es las redes neuronales de Kohonen, que son una red del tipo monocapa, que ella automáticamente hace el proceso de aprendizaje y está basado en lo que se llama una red autoorganizada, es decir, ella misma se organiza para poder hacer todo el proceso de aprendizaje. Aparece un tercer forma de aprendizaje que se llama por refuerzo, que básicamente la salida está bien o está mal. Hiperbólica, lineal, y función salto, que es valores entre 0, 1 y 1. El modelo básico es el perceptrón multicapa, donde la estructura, esta multicapa, está armada por una capa principal de entrada. Puede tener una o dos capas internas, estas se llaman capas ocultas porque no tienen visibilidad con el exterior de entrada ni con la salida. Y aparece una última capa, en este caso en el dibujo está mostrado por una sola neurona, pero puede tener varias, se hace sobre todo clasificación, y esta capa la última capa se denomina capa de salida, que es la que nos permite a nosotros hacer una identificación. Bien, ¿cómo funciona esto? Es lo que vamos a ver ahora. Esto vimos en la clase pasada. Bien, vamos a ver ahora. Salimos de aquí. Y ahora entramos a ver redes neuronales. Vamos a ver backpropagation, básicamente porque después la vamos a aplicar casi en todas las otras redes neuronales. No funcionalmente completa, sino en la parte final. Bien. Dentro de lo que son los conceptos de backpropagation, el término de back y propagation, o sea, el término combinado, significa propagación hacia atrás. Nosotros podemos pensar en una primera medida que el ejemplo de red neuronal se refiere a una red que lo que hace es que llega al final y retrocede en su alimentación. A ciencia cierta eso no sucede, lo que hace es propagar hacia atrás algo que se llaman los errores de aprendizaje, que es lo que vamos a plantear ahora. Y antes de sumergirnos en toda la matemática que la soporta a estas redes neuronales, que aquí tenemos todo lo que nos va a dar la base, vamos a entender cómo funciona la red neuronal, antes de entrar a hacer un análisis final de todo esto. Por eso es que hoy no creo sinceramente, que veamos la parte de
el algoritmo del descenso del gradiente. Entonces, si vamos a tomar este modelo de una red multicapa, tenemos una capa de entrada, una primera capa oculta, una segunda capa oculta y una salida. Y vamos a hacer un modelado Vamos a ubicarnos acá en el... Y vamos a tomar este ejemplo. Y vamos a entenderlo cómo funciona. Vamos a tomar una estructura de una red neuronal de 3 capas. Una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. En el estado inicial, cuando hacemos esta estructura multicapa, tenemos que algunos parámetros definirlos. Uno de los parámetros que definimos nosotros es la función de activación. ¿Cómo se va a activar esta red neuronal? Vamos a tomar por simplicidad y por generalidad la función sigmoidal. Esa función sigmoidal, si no se acuerdan, la vamos a dejar acá. Pues está bien claro. Es esta. Vamos a ampliar un poquito más. Acá yo tengo la función que la define y aquí está el dibujo del tipo de función. Volvemos a tener los conceptos. Entre el 0 es asíntota 0 y asíntota a 1. Punto de corte 0,5 y este ángulo me va a estar dado por varios factores que son los que me complementan acá. Volviendo al tema del ejemplo nuestro, en la etapa inicial, en la etapa que estamos haciendo la definición de la red neuronal, primero definimos una estructura. En este caso tomamos una estructura de 6 neuronas, 3 en la capa de entrada, 2 en la capa de oculta y 1 en la capa de salida. Tenemos que definir los pesos que componen esta red neuronal. Estos pesos, estos W, que los tenemos acá definidos, o sea, los pesos que van a ir formando esta estructura, en la etapa inicial se los genera al azar. Entonces, vamos a traducir, ponerlo en inglés. Vamos a definir en la etapa 0, tenemos nosotros un vector de entrada que queremos que esta red neuronal lo pueda clarificar. Puede ser cualquier cosa este vector. Pero sí tenemos dos cosas. Este vector de entrada, formado por 3 términos, 1,9, 1,5, 1,3, tiene una salida, 0,5. Estoy en la etapa inicial, en la etapa de entrenamiento a la red neuronal. Entonces, sabemos que en la arquitectura inicial definimos este modelo, definimos una función de activación y queremos que la red neuronal aprenda a reconocer a este patrón de entrada. Este es un patrón definido. En la etapa inicial yo tengo que tener un patrón definido que lo voy a comparar a una salida. Si yo quiero hacer una comparación burda de lo que estamos hablando, es como decir, yo estoy haciendo un modelo de clasificación de imágenes, por ejemplo, de diferentes tipos de copas o diferentes tipos de vasos, y tengo que tener la capacidad de poder clasificarlos. Es decir, poner un pool de vasos, vasos de plástico, vasos de vidrio, vasos de cristal, copas, base cilíndrica, base cuadrada, con diferentes tipos de estructura, y la red neuronal sea lo suficientemente inteligente y poder clasificarla. ¿Cómo logré eso? Previamente la tengo que enseñar a la red neuronal que aprenda lo que es un vaso de vidrio frente a lo que es un vaso de plástico, Ergopol o lo que sea. Entonces, los patrones iniciales de entrenamiento son la etapa principal. Es donde yo pongo como modelo el patrón de entrada y le digo qué es. En este caso lo estoy haciendo numéricamente, pero estas neuronas tranquilamente podríamos decirme que esto es un
si yo estoy tomando un ejemplo de píxeles para tomar un gráfico, la salida puede ser el nombre de lo que yo quiero calificar. Para nuestro modelo va a ser un número. Entonces, lo otro que viene es generamos estos pesos que van a estar formados las neuronas en forma aleatoria. Todo aleatorio. Entonces, para la primera capa, o para la primera neurona, la primera capa es la entrada, se la considera la entrada. Muchos autores dicen que esta ya es una red neuronal, estas ya son neuronas activas, y que existe una capa anterior que son el vector de entrada. Algunos otros modelos, como el que estamos presentando nosotros, decimos no, esta primera capa es solamente el vector de entrada, que es el que estamos usando. No implica que esto lo pueda agregar n cantidad de capas y sea siempre la misma estructura. Entonces, vamos hacia atrás. Yo tengo un vector de entrada y tengo una salida deseada. Este vector de entrada va a estar aplicado en estos tres nodos de la red neuronal. Y esta salida ahí va a ser la salida de esta neurona que tenemos nosotros a mano derecha en el gráfico, que está sola. Entonces, en el proceso de inicialización de la red neuronal, agrego valores al azar, pesos. Como este elemento del vector de entrada va a ir a dos neuronas, va a tener dos W, o sea, dos pesos que la va a estar vinculando a cada una de las dos neuronas. Si hubieran sido 3, tendría 3, si hubieran sido 4, tendría 4. De la misma manera pasa con el segundo elemento del vector de entrada o del vector de excitación y tercer elemento del vector de excitación, que es un vector patrón. Es con lo cual yo estoy haciendo que la red neuronal aprenda a clasificar el modelo. Estos pesos se generan al azar. Y este B toma un término que nosotros lo habíamos explicado, que es el tita o el bias o la función de umbral, la función de activación. Si no se acuerdan, vuelvo a mostrarle el modelo. Es este. Tengo mi tita, mi función umbral, que va a estar como una entrada más de la red neuronal. De esta neurona, perdón. Volviendo al ejemplo, este es un bias, un valor que se le agrega al principio al azar. Si se dan cuenta, si se pueden verlo acá, todos los valores asignados al azar son entre -1 y 1. No toma valores, por ejemplo, 10, 15, 20. El motivo es que nosotros estamos normalizando a los valores. Porque si tuviéramos valores extremadamente grandes, tendríamos un crecimiento exponencial en los resultados y muy probable que tendríamos serios problemas al poder calificarlo, clasificarlo y enseñarlo. Entonces, por un tema de normalización de toda la red, los valores van a estar siempre oscilando entre -1 y 1. Vuelvo a repetir, estos valores han sido generados al azar. Y si se dan cuenta, puede tomar cualquier valor negativo o positivo. Si yo hago una combinación, ahora, ¿cómo estructuralmente está armada esta primera red, esta primera capa de la neurona? Yo tengo que esta neurona tiene un vector de pesos dado por los pesos que corresponden a cada uno del vector de excitación, o sea, del vector de entrada. Es decir, yo voy a tener un W1, W2 y un W3, que son esta fila. 0,7 corresponde a este, 0,6 corresponde a este, 0,9 corresponde a este. De la misma manera, esta neurona va a tener 0,5, que corresponde a ella, 0,7 y menos 0,5, que es la segunda fila. Es decir, aquí yo tengo un vector de pesos que es de esta primera neurona. Y tengo otro vector
de pesos, que es de esta segunda neurona. Lo escribimos en forma de matriz. Tenemos una matriz de pesos de toda esta capa. De igual manera voy a tener un vector de los bayas o de la función de umbral de la primera neurona y de la segunda neurona. ¿Qué más viene ahora? Ahora cargamos el tercera neurona. La salida de esta y la salida de la primera neurona y la salida de la segunda neurona son la entrada de la tercera neurona. De la misma manera que hicimos con la capa oculta, generamos pesos al azar y un bias o bayas también al azar, que obviamente oscilan entre -1 y 1, solamente por normalización. Si yo veo también acá tengo un vector de pesos y tengo un bias que está individual porque es una sola. Si hubiesen sido dos, tendría una matriz de vectores de la segunda capa y un vector de bayas de la segunda capa. Hasta ahí es todo más o menos entendible. ¿Cómo funciona? Ahora empecemos a ponerlo en funcionamiento esto. Se carga el vector que habíamos prefijado al principio. 1,09, 1.5, 1.3. Este 1.9, este 1,5 y 1,3 entran a esta neurona. Y hacen el proceso que habíamos explicado en la primera parte, es decir, entran el vector de entrada, entran acá, se multiplican por cada uno de los pesos y se suman. Si voy a mi gráfico, aplico y hago exactamente eso. Este valor por 0,7, este valor por 0,7, 1,5 por 0,3, que es el peso, por 0,6, 1,3 por 0,9. Y en este caso, le sumo el bias, pero el bias tiene un valor negativo. Entonces este se va a estar restando. Si yo hago esta suma, fíjense, un producto por una suma, voy a obtener un valor de salida, 0,3. Esa es la sumatoria, es decir, yo estoy parado acá, esa es la sumatoria que voy a tener en esta neurona, que es el producto del vector X por W, X2 por W2, X3 por W3, más el bias. Y eso me da acá la salida. Y a esto le aplico la función sigmoidal. Y a esto le aplicamos la función sigmoidal. Esta función, que la llama acá un tita raro, es esa función que habíamos definido, que era la curva, esa curva especial, aplicándole el 0,3. Y le da un valor de salida 0,58. Para que me crean, estoy usando acá una plataforma de funciones. Acá tengo definido la función sigmoidal, que es funciones 1 sobre 1 más la exponencial a la menos, aquí va la variable, en este caso es sumatoria de x, o x si yo le quiero dar una salida, o u si como lo vieron, esta sería la función. Si yo le agrego el valor 0,3, que es el que me está dando acá la salida que estábamos probando, vamos a ubicarnos acá, 0,3 es este valor, que aplico, lo pongo dentro de la función sigmoidal, menos 0,3. Vamos a ampliar un poquito más. Aquí me da la salida, que es 0,57. Es decir, fíjense en que acá la solución toma el valor 0,57. Es decir, al 0,3 yo lo ingresé a la función y esto me da el resultado 0,57.
Si yo voy aquí, bueno, 0,58 porque debe ser 57 y algo más. 0,5744 redondeo en 58. Entonces esta ya es la salida aplicando la función sigmoidal de esta neurona. Vamos a ver qué pasa en la segunda neurona. Hacemos lo mismo, cada uno de los vectores se multiplica por los pesos W previamente cargados al azar. 0,5 por 1,9, lo tengo acá. 0,7 que tengo en esta parte por 1,5. 0,5 por 1,3. 0,5 por 1,3. Lo sumamos y le aplicamos el bias, que es 0,1. Y me da la salida de esta primera suma, que es menos 2,8. Le aplico a estos menos 2,8. No, sí, le aplico la función sigmoidal. Entramos acá y vamos a aplicarle función sigmoidal. Un segundito. .94. Vamos a ver cuánto nos daba acá. 0,06. Hay un error. El error es que no es 2,8. Es positivo. Y es positivo básicamente porque la salida es menos 2,8 y la función es menos a la x. O sea que esto se convierte en positivo. Y ahí me da el 0,06. Ahí está el valor hecho. ¿Qué es lo que me está dando acá? Ahora, estos dos valores, la salida de esta neurona, la salida de esta, se cargan para esta tercera neurona. Y hace el mismo proceso. Este se multiplica por el peso que tiene esta neurona en este enlace y este se multiplica por el peso que tiene este enlace. Y se le suma el bias. O sea, ahora se van a alimentar los dos. Como ven, 0,6 por 0,58 de la salida, menos 0,7 por 0,06 y le suman el bias de 0,7. Y la salida es menos 1,1, donde le aplicamos la función sigmoidal de menos 1,09, se convierte en positivo. Nos tendría que dar un valor de 0,249. Vamos a ver cuánto nos dio. 0,25. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La salida de esta red neuronal no coincide con el valor que habíamos prefijado nosotros como valor objetivo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Habíamos fijado como un valor objetivo que dé 0,59 y a nuestra red neuronal nos está dando 0,25. Entonces, de alguna manera, yo tengo que ahora entrar, modificar los parámetros para que la red neuronal me dé el valor deseado, que era 0,59. Este 0,25, aquí voy a utilizar lo que se llama el error cuadrático medio. Este error cuadrático medio básicamente lo que hace es, toma el valor objetivo, que estaba precargado, le restamos el valor obtenido, lo elevamos al cuadrado. Como es una sola neurona, el error cuadrático medio no se divide en nada más, pero si tuviéramos mayor cantidad de neuronas de salida, esto va dividido por todo lo que tiene. O sea, va a haber diferentes objetivos que va a haber que hacer exactamente este proceso y calcular la media de ellos. En nuestro ejemplo, para entenderlo simplemente, tomamos el valor que tenemos nosotros, el valor objetivo, y le restamos el valor obtenido. Y nos da un valor de salida. Este error cuadrático medio
me va a ser extremadamente útil para realimentar y poder cambiar los parámetros que me permitan obtener este valor objetivo. Si yo veo bien la estructura de la red neuronal, si yo tengo un vector de entrada acá, tengo un vector, la función es fija. No tengo manera de cambiar los valores si no es tocando los pesos. No tengo otro elemento que yo pueda modificar de tal manera de poder llegar a mi valor objetivo. Es decir, va a aparecer una nueva fórmula matemática que me permita entrar y modificar estos pesos. Ahora lo vamos a ver a eso. Obviamente, ¿cómo lo modifico? Bueno, a través de este error, el error cuadrático medio. Lo aplica, todavía no vamos a decir cómo lo aplica, pero sí lo aplica. Genera cambios en los pesos. Genera cambios en los bias. Porque fíjense, cuando nosotros hemos definido la red neuronal en la etapa 1, en la etapa inicial, perdón, en la etapa 0, que sería el inicial, en los pesos y los bias los dimos al azar. Esto lo dimos al azar, sin conocer nada. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de ajustar nuestra red neuronal es tocando estos pesos para obtener una salida que sea acorde a lo que nosotros estemos necesitando. Entonces, a través del error cuadrático medio, en realidad la derivada del error cuadrático medio, nos permite obtener algo que se llama la pendiente de la curva. Eso lo vamos a dejar para la otra clase, pero hoy solamente quiero el concepto. La derivada de la función de error nos permite saber cómo va a ir cambiando la curva y buscamos, digamos, optimizarla. Entonces, a través de ese error cuadrático medio puedo ir y cambiar los pesos y el bias que yo tengo acá. Entonces, mi primera capa queda con estos nuevos pesos. Estos son los nuevos bias de la capa oculta, perdón. La capa de salida también se modifican los pesos y el bias. Y le volvemos a aplicar el vector de entrada. Entonces, cuando le aplicamos el vector de entrada, con los nuevos pesos modificados, la salida coincide con la salida que hemos fijado nosotros como patrón. Es decir, la neurona, la red neuronal, acaba de aprender que para un modelo de entrada, para un patrón de entrada, corresponde una salida dada por un valor. ¿Está hasta aquí? Los escucho a ustedes ahora. O lo volvemos a explicar, no hay problema. Profe, disculpe, lo de los pesos. ¿Por qué era entre -1 y 1? Bien. Voy a dejar de compartir un segundito. No, no voy a dejar compartiendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y podría volver a explicar después de la parte del valor medio, de error medio? Bien, bien. Primero voy a dejar de compartir por un tema de que me interesa que entiendan. Acá el secreto es entender el funcionamiento de la red neuronal. Después entramos con toda la matemática de lleno y le puedo garantizar que si usted claro la operatoria de la red neuronal, pasar a la matemática es simple, es solamente llevar la matemática, aplicarla y saber lo que está pasando atrás. Si no, explicar matemáticas para intentar explicar el fenómeno físico se vuelve complejo. Entonces es importante que entiendan esto, cómo funciona. Nosotros podemos, en la etapa inicial, cuando yo les comentaba, les explicaba cómo estaba la red neuronal, la etapa inicial significa decir, hago el modelo, un modelo backpropagation, defino la cantidad de neuronas, va a tener una capa inicial, 3, 4, 5, eso va a corresponder directamente con los patrones que estemos viendo. Por ejemplo, si yo tengo una imagen y yo le esté dando 256 píxeles, obviamente la cantidad de neuronas va a corresponder en función de los píxeles. Yo voy a tener en la capa inicial 256 neuronas. Los píxeles
Si yo tomo un gráfico, o los valores de colores varían entre 0 y 256, 255 para ser exacto. Todas las intensidades de colores. Entonces yo puedo entrar con 0 a 255 o lo puedo normalizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que hacemos es tomamos los valores de colores, por ejemplo en una imagen, y lo dividimos en 255 a todos. Entonces todas las gamas por ejemplo, de grises van a quedar divididos en 255. Es decir, el valor máximo que puede tomar va a ser 1 y el valor mínimo que puede tomar es 0. En la parte de entrada, entonces el vector de entrada puede tener, el patrón de entrada, un valor normalizado, que me va a ser muy útil, que no es el ejemplo que estábamos presentando recién. Entonces, yo necesito hacer la etapa de inicialización de la red neuronal. Tengo el modelo, ya sé que te voy a tener 256 valores de entrada, que es el vector de entrada. Si en el caso esté digitalizando de 256, puede ser mayor cantidad. Me dan un minuto y les quiero mostrar, creo que está acá en la PowerPoint. Los quiero que esté porque ahí lo van a entender. Acá está. Bien. Denme un segundo y se los muestro ahora. Bien, vamos a pasar acá. No sé si están viendo. Esta no la quiero, esa yo quiero otra. Esta quiero. Bien. Yo tomo una imagen. Digamos la primera hipótesis. Esto ya es una previa a entrar a convolucionales. Todavía no vamos a entrar, pero es solamente para nivel conceptual. Yo tomo una imagen de 256 por 256. Es decir, tengo 65.536 entradas. Puede ser más chica, 32 por 32. O puede ser más chica todavía, puedo trabajar con una imagen que tenga 16 por 16. A su vez, esos son el vector, esto va a ser la matriz de entrada que yo voy a estar alimentando esta red neuronal. Si yo estoy trabajando con imágenes. Si tomo 256 por 256, me va a dar esta cantidad de entrada. Si tomo 16 por 16, me va a dar otro modelo. Y si tomo una de 32 por 32, va a trabajar con otro modelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El vector de entrada o la matriz de entrada va a tener el producto de estas dos, del tamaño que yo esté ingresando en mi patrón. Si trabajamos con píxeles, con lo que son las intensidades de colores, solamente en grises yo tendría 256 tipos de colores. Solamente para un color, o sea, diferentes tipos de tonos. De 0 a 256, a 255. Entonces yo podría tener en esta imagen, si yo estoy trabajando con el completo, si no, trabajemos con más chico, déjenme un segundito que voy a usar una ayuda a memoria. Déjenme que vamos a trabajar, voy a hacer un modelo ahora nomás. Vamos a hacer 32 por 32. Bien. Yo voy a trabajar con una gráfica que sea de 32 por 32, lo que me daría 1024 componentes de la matriz. A su vez, esos 1024 tendrían valores que oscilarían entre 0 y 255. Por un tema solamente de normalización, lo voy a escribir acá. Vamos a escribirlo para que quede claro. Vamos a sacarle 256 por 256. Vamos a decir que el tamaño de la pantalla es de 32 por 32 píxeles. Y esto me va a dar 1024 entradas. Si estas 1024 entradas pueden tomar valores de 0 a 255, cada componente o cada entrada
son los niveles, los diferentes niveles de tonos que va a tener cada píxel o cada una de estas 1024, yo tendría números que oscilarían entre 0 y 255, lo cual es correcto. Eso se vuelve muy difícil de manejarlo porque crece exponencialmente la cantidad de valores dentro de la red neuronal. Entonces lo que hacemos es un proceso muy fácil y lo normalizamos, o sea, todo esto lo dividimos en 1 sobre 256. Y listo. ¿Pero qué va a pasar? Todas las entradas, las 1024 entradas, van a estar entre menos 1 y 1. Perdón, entre 0 y 1. Todas las entradas van a estar entre 0 y 1. Lo acabo de normalizar. O sea, ningún valor va a ser menor que 0 y ningún valor va a ser mayor que 1. Esto me da una posibilidad de trabajar con valores mucho más chicos, mucho más fácil para poder manejar a nivel conceptual y a nivel de la red neuronal. Esa es la capa de entrada. De ahí yo puedo tener un modelo armado con diferentes tipos de neuronas. Puedo tener una capa de entrada, digamos una primera capa oculta, una segunda capa oculta, una tercera capa oculta y una capa de salida. Si yo tomo este ejemplo, este modelito, esta red neuronal solamente me permite tener 4 salidas. Y estas 4 salidas, por ejemplo, poder calificar o clasificar a las diferentes imágenes que estén dándose, que se estén presentando. Sí, y esta salida van a tomar valores. Yo puedo hacer que esta salida me den valores que oscilen entre 0 y 1, si trabajamos con funciones sigmoidales, o si trabajo con otras funciones, por ejemplo, función escalón, yo voy a tener 2 valores definidos, 0 o 1. Si yo en esta capa de salida, a veces más grande voy a poner acá, si yo esta capa de salida, hago que, vamos a poner que sea roja, esta capa de salida, las salidas sean 0 o 1. ¿Qué capacidad de clasificación tiene mi red neuronal? Esa red neuronal así como está hecha. 16 bits. ¿Mm? 8 bits, perdón. ¿Cuántos bits de saldría tendría yo ahí? 8. ¿Por qué? ¿Cuántas neuronas tengo en la salida? Tenemos 4 y 2 a la... Perdón. A ver. 2 a la 4, ¿cuánto me daría? 16. 16, ¿no es verdad? Sí. Entonces, mi red neuronal tendría una capacidad de clasificación de 16 tipos de objetos. ¿Entienden? ¿O lo volvemos a explicar? A mí lo que me queda claro, profe, es que, por ejemplo, las 1024 entradas o los 1024 píxeles solamente se van a limitar a estar prendidos o apagados, en blanco o en negro. En este caso. No. Esa sí quería hacer una entrada binaria. Si no hicieras una entrada binaria, que eso yo tengo un ejemplo que lamentablemente lo tengo que ejecutar, me lleva un poco de tiempo, porque es un software antiguo. Vos podrías hacer un ejemplo con ceros y 1. Tus 1024 van a tomar 2 valores, 0 o 1, o sea, totalmente blanco, totalmente negro. Y podrías hacer un dibujo con ese formato. La otra manera es que vos tengas 32 por 32 píxeles, o sea, tenga una imagen de 1024 entradas, de 32 por 32. A esas 1024 van a tener diferentes tonos de grises, estoy hablando solamente grises. Después cuando veamos convulsionar vamos a trabajar con colores, pero hoy vamos a ver solamente grises. Y estos 1024 entradas pueden tomar cualquier valor que oscilen entre 0 y 255, que son todo el rango de tono que va a tomar solamente la escala de grises, siendo el máximo valor totalmente negro y el mínimo valor totalmente blanco. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué pasa? Yo puedo trabajar la red neuronal con, no sé,
24, 36, 250, sí, por supuesto que sí la puedo hacer, pero se me vuelve caótica y la red neuronal tiende a algo que se llama un crecimiento explosivo y es muy difícil de manejar. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es la normalizamos a la red neuronal. A todos los valores los normalizamos. Entonces, un proceso de normalización consiste en tomar el valor mayor. Este es un proceso muy simple. De hecho, hay formas de normalización mucho más complejas que la vamos a ir viendo más adelante. Pero hoy, conceptualmente, la manera más simple es decir, tomo el mayor valor y todos los divido en el mayor valor. Y listo. ¿Qué va a pasar? Cuando sea casi negro, va a tomar 1. Y cuando sea totalmente blanco, va a ser 0. O casi 0. No, va a ser 0. Ese sería en todo caso el peso, ¿verdad? No, yo estoy normalizando, estoy normalizando la imagen. No, pero el valor que me daría el resultado de esa normalización, o sea, el tono de gris, sería el peso en este caso. No, todavía no hemos entrado. Yo estoy normalizando los datos. Y está buena la pregunta ahora, y voy a hacer un paréntesis, y tiene que ver con la parte de datos. Nosotros estamos trabajando con la red neuronal desde el punto de vista que los datos vienen más o menos en buen estado, que son totalmente normalizados, bueno. Pero el proceso de lo que es el cleaning de datos, o sea, tomar el dato, limpiarlo, normalizarlo y cargarlo, en sí mismo es un proyecto. A ese nivel de complejidad tiene la parte de datos. Porque después armar la estructura de la red neuronal y cargar y tomar toda la base de datos y aplicarla se vuelve una tarea dentro de todo simple. Pero esta parte, la normalización, en sí misma es compleja. Ahora estamos haciendo simple. Profe, y la generación aleatoria de los pesos que vamos a aplicar en la red, o sea, ¿los tenemos que hacer según alguna norma, algún método? ¿O es con cualquier función que randomice algo, lo podemos hacer? Bien, y la respuesta está muy buena la pregunta. Sí y no. Son las dos respuestas, o sea, bastante ambiguo. Sí, en el sentido de que si vos los querés trabajar en forma pura, como lo estamos estudiando a backpropagation, forma pura, son totalmente randomizados, es decir, empieza aleatorio, todo se genera al azar, o sea, todos los pesos de la primera capa al azar, de la segunda capa al azar, tercera, y todo va al azar. Todos los vallas van al azar. Primera etapa es todo al azar. Ahora, hay un proceso de convergencia, que es el que estamos haciendo. O sea, cuando yo he mostrado este ejemplito acá, este ejemplito, lo que yo hice, vamos a la anterior, previo, bueno, acá se salió, ya convergió. Cuando nosotros hemos trabajado en la etapa previa de convergencia, bueno, estoy trabajando en otra etapa. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que yo estoy buscando es que la red neuronal, bueno, en este caso ya converge, ya aprendió acá. Tendría que reejecutarla. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que busco es que converga, que haga un proceso de convergencia, es decir, que llegue al valor que yo le he prefijado. Si yo lo planteo acá, yo lo que estoy buscando es que el error cuadrático medio o el error entre el valor deseado, el valor obtenido y el valor deseado, sea lo más chico posible. Acá obviamente el ejemplo es muy simple, me daba 0. Pero puede ser que aquí le dé un valor mucho más chico, pero que no sea 0. Eso lo vamos a ver cuando ahora tomemos el ejemplo de TensorFlow, que creo que yo se los mostré a ustedes en la clase pasada. Entonces, este error, el que yo quiero minimizar, lo que me está diciendo es que la red neuronal ha hecho un proceso de convergencia. Si yo lo llevo a mi modelo, nuevamente aquí planteado, yo voy a tener que, en la etapa inicial, cuando yo ya tenga todo, yo a esta matriz de entrada, va a tener 1024 componentes de 32 por 32, va a ser básicamente una matriz 32 por 32. O
fíjense que voy a cambiar el concepto, la vectorizo y hago un vector de 1024 componentes. Vuelvo a explicarlo. Yo tengo una matriz de entrada de 32 por 32 píxeles, donde cada uno de estos componentes va a tomar cualquier valor entre 0 y 1. Está normalizada. Una forma es trabajarlo matricialmente y otra forma es que yo la vectorice a esta imagen, arme un vector de 1024 y a este vector yo lo haga ingresar a la red neuronal en forma vectorial. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿qué diferencia habría si yo entro una matriz o entro un vector? Básicamente haría lo mismo la red neuronal, porque en realidad está bien conceptualmente si yo hablo de un componente, de una imagen. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 15 imágenes o 16 imágenes, que es mi capacidad de mi red neuronal de clasificarla? Yo voy a tener una matriz de entrada que va a ser de 16 por 1024. Es decir, va a tener los 16 componentes, 16 imágenes por 1024 píxeles que tiene cada una. Entonces yo armo una matriz. Por eso es que el proceso conviene vectorizarlo. Y ese proceso de vectorización es con el cual yo voy a alimentar a esta red neuronal. ¿Hasta ahí han entendido? A ver, los escucho porque sí es complejo. ¿Quieren que les vuelva a explicar nuevamente? Sí, profe, la última parte. Bueno, buenísimo. Yo ya me adelanté un paso. Lo que estoy explicando ya es la parte de redes neuronales convolucionales, pero se aplica en general para todo. Una forma que yo estoy haciendo así muy tramposa, por dar algún término, es que yo trabajé una imagen de 32 por 32, me da 1024 componentes, los normalizo, o sea, divido cada uno de estos componentes en 256, para que me dé valores que estén entre 0 y 1. Lo que estoy haciendo es normalizando. Ninguno supera a 1, ninguno es inferior a 0. Es un proceso de normalización. Una forma de entrar es que en la imagen entre de esta manera a la red neuronal. Y la otra forma es que yo la arme en forma de un vector y la cargue de un vector. Para la red neuronal es exactamente lo mismo. No va a haber problema y va a funcionar bien. Si yo hago un proceso con una imagen, vamos ahora a mi ejemplito inicial. Voy a tomar mi ejemplo y lo voy a hacer bien rápido para que ustedes lo vean. Vamos a borrar esto, vamos a recargarlo. Vamos a ponerlo en inglés. Hacemos el proceso de nuestra red neuronal, etapa 1. Tenemos cargado, tenemos el vector de entrada, patrón, tenemos nuestra salida deseada. Generamos todos los pesos de la capa intermedia al azar. Generamos el bias al azar. También en la segunda capa, cargamos el vector patrón. Hacemos que cada una de ellas resuelva. Encontramos el error, encontramos el valor de salida. Calculamos el error cuadrático medio. Vemos que hay un error. Corregimos. Volvemos a cargar el patrón. Perdón, obtenemos... Profe, ahí puede parar. Sí. ¿Qué corrige? ¿Y cómo Corrijo lo los hace? pesos. Corrijo los pesos. Claro, pero ¿en base a qué? O sea... Muy bien. Hay una función que me permite lo que se llama actualizar el peso. Lo que yo estoy buscando es que ese peso de alguna manera se acomode, porque si no tengo que explicar una clase más y le va a llevar tiempo y es más complicado. Por eso que no quiero entrar tanto en lo que se llama el descenso del gradiente, que es la corrección del error cuadrático medio. Claro, ¿Sí? porque esa era la parte que yo no había entendido anteriormente, Bien. que era cómo lo corrige, digamos. O sea, Bien. cómo toma los nuevos pesos.
les muestro en forma muy simple lo que está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si me dan un minuto, y no voy a entrar demasiado, porque si no se les va a complicar la existencia. No en esta etapa. Esto tiene que ver. Bien. Esto sí lo van a estudiar conmigo. Desde las neuronas que yo les comentaba, de hecho lo vamos a ver esto más adelante, también lo vamos a ver después de la semana de ingeniería. Tiene el vector de entrada, tiene el vector de pesos, hace la sumatoria de los X por los W, que eso lo acabamos de ver, le aplicamos una función sigmoidal y me da una salida. Y yo tengo que entrar aquí y corregir estos pesos. Bien, esta ecuación, así medio compleja, lo que me dice es la sumatoria de X por W, acá está dado en el término de la sumatoria, más el bias, le sumo el bias acá. Entonces le aplica la función de salida, la I, es la función sigmoidal. Bien, hasta ahí, eso es lo que acabamos de hacer recién. Ahora, ¿cómo yo cambio los pesos? Aplico el algoritmo del gradiente, que es lo que vamos a ver en la otra clase, que es esta ecuación. Esta ecuación, si la ven en detalle, el peso se modifica por el peso que tenía anteriormente por un término, este término, que viene dado por este eta, que es lo que se llama el factor de aprendizaje, el learning rate o la razón de aprendizaje. Y este término, que es la derivada de la función de error cuadrático medio. Por eso es que no lo quiero explicar más que lo tengan al concepto. Si se olvidan del término, o sea, si se olvidan de esta parte, que es la derivada de la función del error cuadrático medio por el learning rate, lo toman como un número, van a ver que este peso va a estar dado por el anterior con algo que lo modifica. Este algo que lo modifica, cuando se hace muy pequeño, muy pequeño, estos dos tienden a ser iguales. Quiere decir que la red neuronal converge, o sea que ya aprendió. Ahora, cuando este término es muy grande, si es negativo, lo disminuye este término al nuevo peso. Y si es positivo, lo aumenta. De tal manera que empieza a ser un proceso iterativo para intentar acomodar el peso. Eso es lo que me estaba comentando. Perdón, vamos a salir de acá. Claro, ahí está. Esa era mi duda. Esta es la fórmula que lo usa. No voy a entrar más en detalle porque es todo un tema ver este término. Este término es toda una clase completa. Esa la tenemos acá. Si la quieren estudiar, es todo esto. Y lleva un buen rato explicarlo. ¿Sí? Sí, chicos, lleva un buen rato explicarlo esto. Así que no lo vamos a explicar ahora. ¿Qué es lo bueno? No lo van a tener que programar. Esa es la parte mejor que puede haber. No se programa nada de esto. Todo esto es la matemática de soporte que tiene su algoritmo. En una sola línea de código está todo hecho. Todo esto está en una sola línea de código. Entonces todo puede decir, bueno, listo, no lo aprendo. Sí, ¿qué va a pasar? Te cambian tu idioma. Voy a aprender Python o aprender TensorFlow o R o el idioma que sea. Y mañana te han cambiado la forma de programación y utilizaban un nuevo idioma donde la sintaxis venga cambiada y tenés que reescribirla, si es que no la trae. Pero bueno, esto lo dejamos para después del receso. Básicamente lo que quería comentarles que aquí está es esto. Esto viene después de la clase de hoy. Volvemos a nuestro ejemplito básico. Y hacíamos este proceso, acomodaba los pesos aprendían, y la salida era la que queríamos nosotros. Y todo el mundo es feliz. ¿Ve? Dice aquí, voilà, dice nosotros ahora hemos podido
encontrarlo, pues los pesos se han sido efectivos, se han acomodado, bueno, ya tener una salida adecuada. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? ¿Van entendiendo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Independientemente de cómo es el algoritmo del descenso gradiente, independientemente, no olvidemos de esa parte. Pero sabemos que cargamos acá, tenemos los pesos iniciales, se acomodan los pesos con esa ecuación del algoritmo de descenso del gradiente, se vuelve a ejecutar todo el proceso y tenemos la salida. Ahora, ¿qué pasa si genero un nuevo vector acá de entrada? ¿Tengo que inicializar los pesos? Sería mi pregunta. Ya no olvidemos de este ejemplo. Intuitivamente les pregunto. Dijo que solo era aleatorio en la primera etapa. Muy bien, exactamente. En la primera etapa. Es decir, cuando cargue los pesos en la segunda etapa, o sea, vuelvo a cargar un nuevo patrón, va a tomar todos los pesos que habíamos inicializado para el primer patrón. Hagamos hipótesis que estos son los pesos que habíamos nosotros cambiado para obtener la nueva salida. Inclusive los bayas. Van a tener los nuevos pesos, para seguir estando los pesos que se han cambiado para obtener el primer patrón, pero le aplicamos un nuevo patrón. ¿Qué es lo que sucede entre el patrón deseado y la salida deseada? Lo ejecutamos, no importa cómo se va haciendo, obtenemos la salida y volvemos a tener un error. Volvemos a tener un error. Es decir, que el nuevo patrón que hemos cargado con los pesos que habíamos utilizado para el anterior patrón no coinciden con la salida que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiamos los pesos usando el mismo procedimiento. Aplicamos la modificación de pesos, hacemos correr todo el proceso nuevamente y obtenemos el nuevo patrón. Obtenemos la salida que corresponde al patrón cargado. Y así lo hago n cantidad de veces. Y lo hago correr una cuarta vez. Y lo hago correr una quinta vez. Y lo hago correr una sexta vez. Y les hago una pregunta. ¿Qué pasó con los anteriores patrones si fui cambiando los pesos? ¿Se perdieron? Y supongo que no, que ese es el objetivo, irlo entrenando y que la fórmula de corrección hace que no se vaya rompiendo hacia atrás. Exacto. Y que lo guardo en una base de datos, los anteriores patrones, lo anterior, digamos, matriz de peso, y cuando me aparece el patrón, le tiro el nuevo matriz de peso, o cómo. No, supongo que el objetivo es tener una sola que funcione para todo. Exactamente. Exactamente. Y ese es el gran secreto de las redes neuronales. Creo que está entrando Vicente, ¿no? Y ese es el gran secreto de las redes neuronales. Que todos los pesos que se van acomodando, los patrones que vamos cargando, se van acomodando entre sí, valga la redundancia, de tal manera que no se pierden los primeros patrones, sino que quedan como memorizados, aunque el término no es ese, sino que se van adecuando a las nuevas matrices que se va presentando. Ahora, yo lo hice correr 10 veces, 20 veces, 30 veces, para que sea, la cantidad de patrones que yo haya cargado acá. Y le hice el proceso 30 veces a esto. ¿Qué pasa si yo tengo un dataset o un conjunto de datos que tiene 64.000 patrones? ¿Lo tengo que hacer 64.000 veces a esto? ¿Qué opinan? Según como lo acabo de presentar yo. Supongo que para que no existieran errores, sí. Bien. ¿Qué implicaría si yo hago correr, por ejemplo, lo hagamos más chico, 64 es muy exagerado, aunque ustedes van a trabajar con un dataset de ese orden, pero no importa, olvidémonos ahora que van a hacerlo. Pongamos el más chico, 1000 patrones. Tengo que hacer correr 1000 veces. ¿Qué significa eso, que va a hacer correr 1000 veces?
¿Qué es lo que voy a tener? Entrenarlo. ¿Ah? ¿Cómo decía? Lo mejor suposiciones, ¿no? Porque no sé, pero supongo que a medida que lo vamos entrenando más, sin llegar a todas las posibilidades, es como que se va aproximando hasta un nivel de error que es aceptable, a lo mejor. Sí, sí. De hecho va a pasar eso, se va a ir acomodando, pero fíjense que va a pasar esto. Mucho más rápido de lo que hago yo. Mucho más rápido, obviamente, pero va a pasar esto. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Aparte de que lo estoy haciendo pasar rápido y ver que todos los números se escriben súper rápido. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo es el proceso así, como estoy haciendo yo? ¿Secuencial? Secuencial, exactamente. Secuencial. ¿Qué me impediría a mí hacer lo siguiente? Tomarlos a todos los patrones, que es un vector básicamente, y cargarlo de una sola vez como si fuera una matriz. O sea, me voy a parar acá, me voy a parar acá. Yo tengo 1024 entradas por un patrón. 1024 entradas por otro patrón. O sea, voy a tener un patrón A, vamos a tener acá, para escribir algo, vamos a insertar algún cuadro de texto. Tengo el vector A, que va a ser igual a 1024. El vector B, 1024. Y así, para tener un vector N, o si quieren ponerme, vamos a dar un número, K igual a 1024. Cada uno de ellos va a tener 1024. Entonces, ¿esto no es una matriz? Se va a tener una matriz A, perdón, me tiene un vector A, un vector B, un vector C, un vector D, un vector A, hasta el vector K. ¿No es una matriz básicamente eso? Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Y si yo tengo los pesos de la neurona 1, que va a tener 1024 pesos, o sea, voy a tener una matriz de peso. A ver, vamos a armar una matriz de... Vamos a armar primero un vector de peso por neurona. Déjenme un segundito en insertar. Cuadro de texto, vamos a poner acá. Yo voy a tener neurona 1, N1, va a tener 1024 pesos, W. Vamos a hacerlo con minúscula. Y así voy a tener hasta la neurona, ojo, ya no estoy poniendo K, voy a poner N8. Va a tener 8 neuronas en la capa de entrada, si no, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos 6, N6, que es la neurona 6. Va a tener 1024 pesos. Es decir, que yo voy a tener en la primera capa una matriz. Vamos a ponerla mejor en lugar que se vea. Esto lo vamos a sacar de acá. Yo voy a tener en la primera capa una matriz de 1024. En la segunda capa, vamos a hacer más chiquita. En la segunda capa, yo voy a tener una matriz, vamos a volver a insertar, que va a ser mucho más chica. Va a ser 6 entradas por 4. Porque cada salida de cada neurona es una entrada de la segunda capa. Entonces voy a tener una matriz, vamos a llamarle neurona de la capa oculta 1, que va a tener 6. A ver, 6. Y así voy a tener hasta la N, la neurona de la capa oculta 1, perdón, esta es la neurona capa oculta 1, esta es la neurona 1, 1. Hasta la neurona 1, 4. Que va a tener 6.
Es decir, va a ser una matriz de 4×6. O de 6×4. O 4×6. Entonces voy a tener matrices. Y así voy a tener otra matriz acá, una de 4×4 y otra matriz de 4×4 acá. Entonces, en vez de hacer un proceso iterativo, yo puedo hacer una multiplicación de esta matriz por esta matriz. A ver, no sé si sigo en línea. Sí, profe, sí se escucha. Entonces, puedo hacer en vez de tomarme el trabajo iterativo, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo multiplicar esta matriz por esta matriz? Bien, no le voy a quemar el cerebro a las 8:20 de la noche. No se acuerdan matrices los chicos. Si son del mismo orden, sí, profe. Sí. Y si no fueran del mismo orden, ¿qué hago? Lo completo. Una Claro, opción es completamos. completarla. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, eso vamos a ver después. Se llama matrices transpuestas. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá una que es de K términos por ejemplo, K es es 11. Este es de 11 por 1024. Y este es de 6 por 1024. Entonces hago la transpuesta de esta, que es de 1024 por 6, y resuelvo el producto de matrices acá. Etapa 1. De la misma manera hago la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4. Entonces, en un solo paso, en vez de ser un proceso iterativo de n veces, lo resuelvo en un solo paso aplicando producto matricial. Lo que disminuyo es tiempo de procesamiento, velocidad de resolución y mucho más eficiente conceptualmente hablando. Ahora, ¿han entendido esta parte? Después vemos esto. De nuevo, hoy es solamente tener el concepto. Vos entendés el concepto, aplicás la matemática y la entendés. Y yo me puedo explicarle horas explicándole matemáticas sin el concepto, no lo van a entender. Entonces, la idea era solamente tener el concepto. Yo trabajo con matrices y resuelvo el problema. Voy acá a mi ejemplito que estábamos presentando. Conceptualmente, es así como le expliqué yo. Pero cuando me toca trabajar con un caso real, aplico matriz directamente. Entonces, mi función, vamos a hacerla acá, next, este error cuadrático medio, que yo lo estoy haciendo para una neurona, cuando tenga n neuronas, voy a tener n cantidad de errores. Y si yo a eso lo matriceo y le aplico todo esto, puedo resolver toda la red neuronal muy rápido. Lo vamos a poner por ahora como muy rápido. ¿Entienden? Entonces, ahí está el potencial de trabajar con matrices frente a un trabajo secuencial. Si no, esta red neuronal podría tardar días. Cuando regresemos no la semana próxima, era otra, voy a presentar una red neuronal, la que yo diseñé en el año 1990. 1990, o sea, estoy hablando 31 años atrás. Es con lo que yo me recibí de ingeniero, yo soy electrónico, pero bueno, me dediqué a la parte esta. Una red, podemos decir, la tatarabuela de las redes neuronales, basado en backpropagation. Pero se lo puedo garantizar, que le doy un error extremadamente chico y no importa la notebook o el equipo que estoy haciendo correr, tarda horas. Y eso que estoy hablando de una red de 30 años de VG. Se lo puedo garantizar, tarda horas, si no es que hablamos de días. Entonces, el proceso no es un tema menor, sino que es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Para hacerlo, vimos con ustedes TensorFlow. Yo les mostré TensorFlow, el playground de TensorFlow, la clase pasada.
No sé si me escuchan. Creo que no, profesor. Creo que no. No le mostré TensorFlow, qué loco. Se me ha pasado. Bien. Este es el playground de TensorFlow. Esto es para que jueguen un poco. No, si les mostré esto, díganme, quisiera saber si les mostré o no les mostré nada a ustedes. Fueron de turno tarde. Nada. No. Nada. Bueno, listo. No, solo lo nombré. Perfecto. Bueno, el playground de TensorFlow, ustedes lo pueden buscar. Vamos a volver para atrás. Vamos a borrarlo este de acá. Ya para cerrarlo, hay un site de Google que es con el que trabaja un flujo de tensores, que es el playground TensorFlow, que es para trabajar con inteligencia artificial. Esta es una de las primeras herramientas que le tienen que tener para jugar un poco y ver cómo funcionan las redes neuronales. El segundo, no sé si han trabajado con una notebook de Colab de Google. ¿Lo conocen esto? ¿El Colab de Google? Sí. ¿Sí? ¿Los han trabajado ustedes? ¿Algunos han trabajado? No de la facultad, pero sí de forma particular. Bien. Para todo el que no, empiece a familiarizarse porque este viene corriendo está corriendo arriba Keras y abajo corre Python, perdón, no me sé la palabra. Corre Python y vos sobre eso estás corriendo Keras. ¿Sí? O podés correr Python en forma nativa. Entonces aquí es una herramienta extremadamente poderosa. Vamos a ver si tengo acá una convolucional. Te levanto una notebook. Acá está una notebook. Esta es una red neuronal convolucional. Les muestro cuánto. Toda la red neuronal backpropagation está aquí. A ver, eso es toda la red neuronal backpropagation. Si yo no me equivoco, es esta. Es más, esta no va. El dropout es qué cantidad de neuronas se activa. Eso lo van a ver bien con Vicente. Él le va a explicar mucho más en detalle que yo. Dropout es una capacidad que tienen las redes neuronales de desactivar neuronas que no se usan. Así que esta la vamos a marcar ahí. Vamos a poner una marquita para que no me vuelva loco. Un teclado especial. Esto lo vamos a anular. Lo dejamos marcado. O sea que Model Flatten es un concepto que después lo van a ver bien con él. Es cuando yo lo que hago es tomo una matriz, la vectorizo. En realidad esta es la red neuronal completa. Esto es una química. No, profesor, disculpe. Sí. Comienza arriba, con las capas de Max Pooling. No, eso es convolucional. No, esto es otra cosa. Esta es la neurona, esta es la red neuronal convolucional. Esto es convolucional. La Max Pooling, el throughput, el kernel, el convolución 2D, el 32 son los filtros. Esto lo vamos a ver después. Esto no lo vemos ahora. Vos después de una red convolucional le cargas una red neuronal backpropagation, que es lo que estamos estudiando ahora. Y backpropagation es esto, es esta. Y yo podría haber hecho esto, lo podemos agregar acá, copia acá, control C. Dame un segundito, control C, vamos a hacer así. Vamos a achicar, vamos a poner una red neuronal de 6. Y aquí vamos a poner una red de este reloj. Pero eso tiene que ver con los chicos de práctica, con los profes de práctica. Vicente y Diego lo conocen mejor que yo. Entonces aquí yo tengo hecho mi red neuronal. Todo lo que yo le he explicado está hecho acá. 1, 2, 3. En Keras. Hay obviamente cómo aquí hace la corrección de errores. Que esto lo vamos a ver más adelante. El sistema de optimización ADAM, el tipo de métrica, el accurate, bueno. A esto, esta es la red neuronal con backpropagation.
Obviamente acá tienen las explicaciones, ¿no? Por supuesto. Pero esto, que es muy simple, por eso le decía, es muy simple programáticamente, la base matemática que la soporta es muy densa. Y es lo que nosotros estamos explicando. Llegar a esto es sencillísimo. Creo que tengo algún archivo de backpropagation. Abrir cuaderno. A ver si tenemos backpropagation. Bueno, no me acuerdo. Debe haber en una... Creo que me acuerdo si este. Eso se los recomiendo para que lo vean a ustedes. Bueno, esto les recomiendo para que lo vayan viendo al colado. Tendría que buscarlo donde lo deje a backpropagation. Pero básicamente, volviendo al tema, backpropagation es muy fácil de programarlo con Keras. Fíjense, yo he mostrado 3 líneas de código, 4 líneas de código, completa. Pero conceptualmente todo lo que corre abajo es toda la base matemática que estamos mostrando hasta ahora. Todo lo que estoy explicando. Después programarlo son líneas de código. Este modelo, TensorFlow, es un modelito que te permite jugar un poco con las redes neuronales. Y aquí aparecen algunos conceptos que yo los fui tirando mientras explicaba. Uno es la tasa de aprendizaje. Vamos a ponerlo en inglés. El learning rate. Que me preguntó una de las señoritas cómo el proceso de aprendizaje. Yo les mostré cuál era la ecuación que me permitía a nosotros aprender, que era el beta más una eta. Creo que estaba acá. La verdad que tengo un... Perdón. No. No sé si está aquí. Acá está también. Creo que está acá. Aunque parezca mucho la matemática y tiene mucho, no es tan complicado. Acá está, esta es la ecuación. Esta es la que me permite aprender los pesos. El peso nuevo, peso antiguo, un valor en este caso U, las derivadas de la función de costo y la derivada en función de la derivada del peso. Bueno, esto lo vamos a ver después en otra clase. Pero este mu que tengo acá, en TensorFlow, es el learning rate, es la tasa de aprendizaje. O sea, ¿qué tan rápido aprende una red neuronal? Activation es el tipo de función de activación. ReLU, tangente hiperbólica, sigmoidal, lineal. Normalización, aquí hay 2 modelos de normalización. Yo le expliqué un modelo simple, pero aquí hay 2 modelos que lo vamos a ver más adelante en las clases. Cómo normalizas tu dataset, tu conjunto de datos. Lo mismo que la regularización. Estos son cómo manejas los datos. Y aquí, ¿qué tipo de problemas quería hacer? ¿Clasificación o regresión? Entonces, acá uno puede, por ejemplo, jugar con la cantidad de capas. Vamos a borrar las capas. Podemos tomar un modelo simple. Yo, por ejemplo, si yo veo muy en detalle acá, veo que tengo 2 conjuntos de patrones totalmente diferenciados. Entonces, yo pongo la red neuronal a funcionar. Le digo que utilice una función de activación, o sea, por ejemplo, sigmoidal. La learning rate, la tasa de aprendizaje, le voy a dar grande para que pueda aprender rápido. Después se me da cuenta que no es tan rápido, pero bueno, si ven aquí la curva, aquí dice test loss, training loss, quiere decir que aprendió completamente, pudo diferenciar. ¿Ve? Eso es lo que yo le decía que es el error, cómo el error lo mide. Las épocas, estos son la cantidad de iteraciones que va haciendo. Yo le puedo dar complejidad a esto.
le agrego ruido, noise, hago que los patrones se me mezclen. Ven que los patrones están muy mezclados. Entonces puedo hacer que vea si la red neuronal puede funcionar. Y la red neuronal va a hacer lo mejor que pueda dentro de su capacidad y más o menos llega a aprender. Pero si ven aquí el training loss, la pérdida del aprendizaje, nunca llega a ser 0, porque no lo puede sacar. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego esta situación? Le vamos a sacar ruido, donde tengo los patrones en forma de círculo y los patrones y otros patrones a la vuelta. Es imposible que bajo ese concepto pueda hacer una división no lineal. Entonces, siempre va a haber un error y no va a poder hacerlo. Paramos, agreguemos capa, agreguemos neurona. Por ahora juguemos solamente con esto y veamos qué sucede si tengo una tasa de... Y como decía una de las bibliografías, el ejemplo, voilà, la red neuronal tiene capacidad de hacer separación no lineal. El gran poder de las redes neuronales. Bien, ya se ha hecho medio tarde. ¿Han entendido conceptualmente qué es lo que yo estaba explicándoles hoy? Chicos, Sí, profe. si me siguen. Sí, profe. Bien. No van a tener más teoría hasta dentro de 2 semanas. Por lo tanto, sí me preocupa un montón que lo podamos ver a esto. Vamos a dejar de compartir. Les paso control B, algún TensorFlow. Con esto ustedes pueden entrar y ejecutar la red neuronal y empezar a jugar y familiarizarse con esto. ¿La matemática es necesaria? Sí. Sí es necesaria. Sí es necesaria que la aprendan, la entiendan. No que sean unos expertos en la aplicación, pero sí entiendan lo que corre atrás. Sí es necesario. ¿La van a usar cuando tengan que programar? No. No van a necesitar. Eso no quiere decir que, bueno, yo ya está listo. Que expliquen todo, no importa, porque igual voy a entrar con 2 líneas de código y listo. El problema es que van a decir, ¿qué es lo que sucede en muchos técnicos? Dicen, sí, yo estoy usando una red densa, estoy haciendo algo que se llama flatten. Y usan términos netamente de programación para términos que no tienen nada que ver. Eso es solamente una línea de código, por ejemplo, en Keras. Flatten, que es vectorizar una matriz. Si ustedes la entienden conceptualmente, dicen, sí, está vectorizando, listo. No sé cómo lo hará, pero la vectoriza. Pero el que se acostumbra a trabajar solamente con el idioma dice, no, yo estoy haciendo flatten. ¿Y qué es flatten? ¿Qué estás haciendo? Y no estoy aplanando. Estoy aplanando la salida de la red neuronal convolucional. ¿No? Estás vectorizando, conceptualmente hablando. ¿Me entienden? ¿Cómo hace el proceso de aprendizaje? La optimización, que es lo que viene ahora, que es el algoritmo de ascenso de gradiente. Bueno, es un proceso que te permite hacer que la red neuronal aprenda, que corrija los errores para que ella aprenda. Y utiliza un montón de otros términos, Adam, res, momentum, y hay otros tipos de sistemas que no lo vamos a ver, aunque no vamos a entrar en detalle. ¿Sí? Pero sí conceptualmente después, cuando yo lo traiga, dice, sí, voy a hacer un sistema de optimización basado en Adam, o voy a hacer momentum, o lo que sea. Entonces, nosotros sabemos, pero después la aplicación es directamente un término dentro de una línea de código. Después, cuando lo compilan ustedes a ese programita, le quedan 60, 70K, una cosa muy chiquitita. Y hasta ahí todos somos felices, ¿no? No somos tan felices. Acabamos de crear algo que es extremadamente poderoso, porque en 60, 70K lo puedo exportar, por ejemplo, a una cámara de seguridad, donde 60K es nada en código, y tengo una cámara de las nuevas que me permite hacer, por ejemplo, reconocimiento facial. Y esta es la explicación de por qué andan. Y lo tengo reconociendo en la cámara y no necesito correr en un servidor.
Bueno, se ha hecho un poco larga la clase. Nos vemos el 15 días, si Dios quiere, y les pido para, como la semana próxima vamos a estar destinada a las conferencias,